Siempre pensé que lo peor en la vida era presenciar cómo se destruía el fruto de todo un esfuerzo. Pero después comprendí que existía un dolor aún mayor. Ver cómo tu propia sangre traiciona los valores por los que has vivido y luchado toda una existencia. Soy Ramiro Valdés, un padre, un empresario y un hombre que tuvo que elegir entre el afecto y la justicia. Esta historia no trata de dinero, sino del valor del honor y del precio que uno paga cuando olvida lo que eso significa. Y ahí es donde todo comenzó. Una noche de primavera, cuando regresé a Madrid después de 6 meses lejos de casa. Regresé a Madrid una tarde de comienzos de primavera, cuando el sol se filtraba en ángulo entre los árboles del Paseo de la Castellana. 6 meses en Abu Dhabi. Me habían parecido una vida entera. El aire allí era caliente, seco y salado como el hierro oxidado. Madrid, en cambio, incluso entre el polvo y el tráfico, conservaba el aroma del azahar y de los recuerdos que yo había guardado durante más de medio siglo. Me había marchado para cerrar un contrato importante, una oportunidad que abriría la última puerta internacional para Valdés Iberia, pero en el fondo, lo único que deseaba era ver a Mercedes caminar sin dolor. Entré en la casa de la calle Serrano. Todo seguía igual que el día en que me fui. Los sillones de cuero oscuro. La foto de nuestra boda junto a la escalera. El leve perfume de ella flotando aún en el aire. Me recibió en la puerta con paso lento, apoyando una mano en el marco como si necesitara un punto de apoyo para mantenerse en pie. La sonrisa era la misma de siempre, dulce, pero en sus ojos se notaba el cansancio. «Bienvenido a casa, viejo», me dijo. Le apreté suavemente la mano, intentando ocultar la punzada de tristeza. Aquella noche cenamos todos juntos alrededor de la mesa de nogal. Mercedes frente a mí, Alejandro y Gabriela a los lados. La luz de las velas se reflejaba en las copas de cristal, y pensé que, al menos por fuera, todo seguía pareciendo cálido. Les conté un poco del viaje, de los desiertos dorados, de las negociaciones que se extendían hasta la madrugada. Luego, entre historias de trabajo, pregunté con voz tranquila: «¿Y bien? ¿Cómo fue la operación, Mercedes? ¿El doctor de Zúrich quedó satisfecho con el resultado?» Ella levantó la vista, el ceño ligeramente fruncido. «¿Operación? ¿De qué hablas, Ramiro?» Sonreí pensando que bromeaba. «Del dinero que envié, los 100.000 euros que pasé a través de Alejandro. ¿No has fijado la fecha ya?» Su expresión se endureció poco a poco. «Alejandro solo me trajo una aspiradora. Dijo que era un regalo tuyo, para que no tuviera que agacharme tanto al limpiar». No entendí de inmediato. ¿Una aspiradora? Sus palabras resonaron en mi cabeza como metal golpeando metal. Al otro lado de la mesa, Alejandro bajó la mirada, las manos apretadas. Miré a Gabriela. Estaba sacando el móvil sin el menor signo de incomodidad. Entonces se oyó un motor en la entrada. Los faros atravesaron el comedor, cegándome un instante. Gabriela se levantó de pronto, radiante. «Llegó mi bebé nuevo», exclamó, haciendo girar las llaves en los dedos, los tacones repicando sobre el mármol. Mercedes me miró sorprendida, pero yo solo seguí con la vista a Gabriela hasta el jardín. Afuera, bajo la luz amarilla, brillaba un BMW X6, recién salido del concesionario. Nadie dijo nada más. Dejé los cubiertos sobre el mantel. Doblé la servilleta con calma, con una precisión que no reflejaba la tormenta que se gestaba dentro de mí. No hubo gritos, ni ira. Solo una fina capa de hielo extendiéndose por mi pecho, más fría que las noches del desierto en Abu Dhabi. Miré a Mercedes, y en sus ojos vi algo que dolía más que la sospecha.
la certeza de que la confianza se había roto. «Mañana, a las 10», dije con una serenidad que me sorprendió. «Alejandro, Gabriela, los quiero en mi despacho, con toda la documentación». Nadie respondió. En el jardín, las luces del BMW seguían encendidas, y supe entonces que aquella noche sería muy larga. Ninguno de nosotros volvió a decir una palabra después de lo que acababa de pronunciar. El viejo reloj del comedor marcaba los segundos con un tic-tac implacable. Cada golpe de la aguja sonaba como una grieta que se abría en el cristal. Mercedes, sentada frente a mí, apoyaba una mano temblorosa sobre la mesa, temblando como una hoja. Vi en sus ojos una mezcla de desconcierto y vergüenza que no le pertenecía. La vergüenza de una madre que descubre que su hijo ha engañado a su padre, ha engañado incluso a la mujer a la que aún llama madre. Alejandro bajaba la cabeza, como un niño que teme ser reprendido en clase, pero ya no era un niño. Tenía 40 años, una familia, todo lo que alguna vez soñé que mi hijo tendría. Un futuro, una educación, una posición. Y ahora estaba ahí, incapaz de decir una sola palabra. Pensé que quizá buscaba otra mentira que contar, pero cualquier mentira, por hábil que fuese, se rompería como vidrio bajo la luz de la verdad. Gabriela volvió a entrar con una copa de vino en la mano, sonriendo como si nada hubiera pasado. «¿Qué pasa? ¿Por qué estáis tan serios?», dijo, dejando la copa sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera fue agudo y frío. Nadie le contestó. Yo solo la miré, sin ira, sin desprecio, con la mirada de quien ya lo ha comprendido todo. Mercedes se volvió hacia mí, los ojos llenos de lágrimas. «Ramiro, no, no hagas un escándalo delante de los chicos», negué con la cabeza. «No hay nada que escandalizar, solo hay una verdad que debe salir a la luz». Doblé cuidadosamente la servilleta y la dejé junto al plato. Mi voz era baja, grave, no más alta que un suspiro. «Mañana, a las 10. Alejandro, Gabriela, los quiero en mi despacho, con toda la documentación». Nadie respondió, solo el leve tintineo de los cubiertos contra la porcelana y el viento del jardín colándose por la ventana, largo y helado como un aliento. Me levanté despacio, aparté la silla, incliné la cabeza a modo de despedida hacia mi esposa y salí del comedor. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, escuché el suspiro de Mercedes, un suspiro que contenía 47 años de matrimonio, pesado y doliente. Aquella noche, no pude volver directamente a casa. Conduje por el casco antiguo de Madrid, por calles empedradas donde las ruedas sonaban como si trituraran el tiempo. La ciudad resplandecía bajo las luces, pero para mí todo se volvía borroso tras una niebla espesa en la mente. Crucé la puerta de Alcalá y me detuve junto al río Manzanares. El viento traía olor a agua y humo húmedo, despertando en mí los años pasados. En 1972 llegué a Madrid con las manos vacías. Siempre creí que si uno trabajaba con honradez y vivía con honor, el futuro sería tan sólido como el acero. Ahora me preguntaba si el acero también podía oxidarse, si el tiempo y el corazón de los hombres eran lo bastante largos para corroerlo. Recordé aquellas mañanas en el pequeño piso de lavapiés, cuando Mercedes y yo solo teníamos café aguado y sueños. Recordé la primera vez que sostuve a Alejandro en mis brazos, y me prometí que ese niño nunca conocería la pobreza que yo había vivido. Y ahora era él quien había vendido esa confianza, todo por un coche reluciente. No sentí rabia, al menos no de la manera habitual. Lo que sentí fue un vacío frío y resonante como una copa rota.
Me quedé en el coche largo rato, mirando las luces de Madrid reflejarse en el río, como fragmentos de cristal brillando en la oscuridad. Comprendí entonces que el silencio puede cortar más hondo que cualquier insulto. Y aquella noche, el silencio fue la única respuesta que recibí, de mi hijo, de mi nuera y de la propia vida que creí conocer tan bien. Nací en Cádiz, en una pequeña casa frente al mar, donde el viento traía consigo el olor a sal y el sudor de los hombres que regresaban de faenar. Mi padre era un pescador de pocas palabras, con las manos ásperas como conchas, y mi madre trabajaba en una lavandería del pueblo. No poseía nada salvo su dignidad, el único patrimonio que me dejaron. Cada vez que me quejaba de hambre, mi padre decía: «Puedes ser pobre, pero nunca te vendas barato». Aquella frase se convirtió en mi brújula para toda la vida, aunque entonces no comprendiera su peso. A los 17 años dejé mi aldea con una maleta pequeña y unas pocas pesetas en el bolsillo. Tomé el tren hacia Huelva y conseguí empleo en una compañía de servicios petroleros recién fundada. España acababa de entrar en los primeros años de apertura económica, y el petróleo se consideraba el futuro del país. Empecé limpiando equipos de perforación, cargando tubos de acero, haciendo todo lo que otros evitaban. Pero siempre preguntaba, siempre observaba. Había un ingeniero estadounidense llamado Jack Thompson, jefe del proyecto, que fue el primero en notar mi curiosidad. Solía llamarme The Quiet One, el callado. Un mediodía sofocante, mientras los demás descansaban, yo seguía de pie junto a la máquina perforadora, mirando el panel de control. Jack se acercó y me preguntó: «¿Crees que podrías aprender a manejar esto?». Asentí y él sonrió. «Entonces empieza por dejarlo limpio». Desde aquel día me convertí en su alumno no oficial. Cada noche tomaba notas de todo lo que aprendía, aunque no entendiera del todo. En 1973, cuando estalló la crisis mundial del petróleo, ya sabía leer los parámetros de los pozos, operar las bombas, y había comprendido que el conocimiento, no la fuerza, es lo que determina quién sobrevive cuando el mundo se tambalea. Trabajé 15 años sin descanso. Cuando la compañía internacional se retiró de España, algunos compañeros y yo, todos locales, fundamos una pequeña empresa. La llamamos Servicios Petroleros del Sur. Fue el inicio del sueño que más tarde se convertiría en Valdez Iberia. Conocí a Mercedes por entonces, en una reunión con Repsol. Ella era la secretaria del director regional de Andalucía. Una mujer elegante, de voz suave y mirada tan afilada como una hoja. La primera vez que hablamos, me preguntó directamente: «¿Cree usted que el dinero y la fama harán que la gente lo respete?». Reí, pensando que bromeaba, pero continuó: «La gente solo respeta a quien cumple su palabra. El que es rico pero no la cumple no es más que un ladrón con estudios». Aquella frase me dejó sin respuesta. Quizás fue ese silencio lo que le llamó la atención. Empezamos a vernos más a menudo, a hablar no solo de trabajo sino de cosas más grandes: la honestidad, la confianza, y eso que algunos llaman el honor profesional. Ella me enseñó que, en un mundo donde todos los contratos pueden comprarse, solo quien sabe decir no tiene verdadero valor. Nos casamos en una pequeña iglesia de Sevilla, no lejos del mar donde yo nací. Entonces ya tenía un pequeño taller, 2 pozos de prueba y 15 empleados. Mercedes trajo consigo su libreta, en la que anotaba cada gasto, cada trabajador, cada familia contratada. «Si quieres ser rico», me decía, «haz que otros también prosperen contigo». 30 años después,
Valdés Iberia se convirtió en una de las primeras empresas privadas de España, reconocidas por su integridad en la gestión y su compromiso con el desarrollo sostenible. Aún recuerdo la primera vez que llevé a Alejandro, entonces un niño de 10 años, a la obra. Me preguntó, «Papá, ¿por qué trabajas tan duro?». Le respondí, «Porque quiero que cuando digas tu nombre, no tengas que bajar la cabeza». Y ahora, en esta fría noche madrileña, mientras conduzco por calles iluminadas, me pregunto si acaso he olvidado que el honor no se hereda como una fortuna. Debe forjarse a través de las pruebas. Y quizás mi hijo, a quien tanto he amado, nunca fue puesto a prueba lo suficiente para entenderlo. Tengo 2 hijos, y entre ellos laten 2 corazones distintos bajo el mismo techo. Lucía, mi hija mayor, nació cuando yo levantaba las primeras plataformas petrolíferas frente a las costas de Huelva. Creció entre el ruido de los motores, el olor a crudo y aquellas tardes en que Mercedes la llevaba al puerto a esperarme. Desde pequeña tuvo la mirada de su madre, serena pero firme. Mientras otros niños dibujaban arcoíris, ella dibujaba aerogeneradores. Recuerdo que una vez me dijo, «Papá, no quiero seguir perforando la tierra. Quiero aprender a sacar energía del viento y del sol». Sonreí. Le acaricié el cabello y le respondí, «Si lo consigues, seré tu primer cliente». Y cumplió su palabra. Hoy Lucía tiene 38 años. Es ingeniera en energías renovables en Sevilla y dirige un centro de investigación perteneciente a Valdés Iberia. En todas las reuniones habla poco, pero cuando lo hace, todos callan. Tiene la costumbre de escuchar antes de refutar y siempre pregunta, ¿esto es correcto o solo es conveniente? Una pregunta que ha hecho inclinar la cabeza a más de un hombre poderoso. Sé que mi hija es la mejor parte que Mercedes y yo hemos dejado al mundo. Alejandro, en cambio, es otra historia. Desde niño tuvo el porte de alguien nacido para disfrutar. Yo había soñado que seguiría mis pasos, pero eligió su propio camino. Administración de empresas en Londres, rodeado de fiestas y de gente que yo solo veía en las páginas de Sociedad. Al graduarse, regresó con trajes hechos a medida, hablando un inglés mezclado con español con acento británico, y una actitud que despertaba a la vez admiración y fastidio. En él veía inteligencia, pero también el peligro de quien confía demasiado en su habilidad para hablar. Alejandro entendía el mundo en el lenguaje del beneficio. Todo tiene un precio, incluso la lealtad. Solía decirme, «Papá, crees demasiado en la moral, pero hoy en día la moral no paga las facturas». Yo le respondía, «Cierto, pero te permite mirarte al espejo sin avergonzarte». Las diferencias entre los dos hacían que la casa tuviera 2 sonidos. La voz pausada y analítica de Lucía, que creía en los principios, y la voz aguda y sarcástica de Alejandro, siempre impaciente por lograr resultados. Mercedes solía bromear. Hablan 2 idiomas distintos, pero los 2 son nuestros hijos, así que no elijas bando. Sin embargo, yo sabía que en el fondo ella se preocupaba más por Alejandro. Percibía en él un vacío que el dinero nunca podría llenar. Cuando Alejandro nos presentó a Gabriela de la Vega, lo comprendí con claridad. Ella apareció en la fiesta de aniversario de la empresa como si saliera de una revista de moda. Un vestido blanco largo, el cabello rubio brillante y una sonrisa calculada hasta el milímetro. Le estreché la mano, fría y suave, y el perfume caro me mareó un instante. «Encantada, don Ramiro», dijo. «He oído tanto sobre usted. La leyenda del sector energético». Le respondí con cortesía, pero dentro de mí la intuición de quien ha tratado con el poder.
me hizo estar en guardia. Después de la fiesta, Mercedes me susurró: una mujer bella puede iluminar una casa o incendiarla. Espero que esta vez sea lo primero. Reí. ¿Siempre tan dramática? No, respondió. Solo miro con los ojos de una mujer que amó a un hombre con poder. Gabriela era de Valencia, hija de un diputado que había sido investigado por blanqueo de dinero. Pero Alejandro insistía. Ella es diferente, no tiene nada que ver con eso. No discutí, solo pensaba en la forma en que ella lo llamaba mi amorcito empresario. En ese apelativo oí más posesión que amor. La boda se celebró en Marbella, junto al mar teñido de rojo por el atardecer. Recuerdo a Mercedes mirando alrededor del salón, lleno de rostros desconocidos, y murmurando: no pertenecemos a esta fiesta. No respondí, solo observé a Alejandro, sonriente bajo los destellos de las cámaras, y me pregunté si seguía siendo mi hijo o si ya era solo la imagen de un hombre que estaba aprendiendo a vivir en un mundo donde la moral se lleva como un accesorio de moda. La enfermedad de Mercedes llegó silenciosa, como el rocío que cae sobre el tejado durante la noche, leve, imperceptible, hasta que todo está empapado. Al principio eran solo punzadas esporádicas en la cadera, que a veces la hacían detenerse al bajar los escalones. Pensé que era cosa de la edad, que unas sesiones de fisioterapia bastarían. Pero una mañana escuché el sonido de algo cayendo en la cocina. Corrí y la encontré sentada en el suelo, aún sosteniendo el vaso roto entre las manos. Me miró, con una sonrisa mitad dolor, mitad resignación, y dijo: parece que ha llegado el momento de cambiar la cadera, viejo. Fuimos a una clínica en Zúrich, donde un reputado cirujano ortopédico revisó su historial. Miró las radiografías, asintió y dijo: debe operarse pronto. Si espera demasiado, el dolor causará atrofia muscular y afectará la columna. Mercedes guardó silencio y solo me apretó la mano. Siempre temía molestarme cuando el trabajo me consumía, pero en sus ojos vi el brillo de quien empieza a comprender que está perdiendo su libertad y no quiere compasión de nadie. Dije de inmediato: lo organizaremos este mismo mes. Pero justo entonces, el proyecto con un consorcio petrolero de los Emiratos Árabes entraba en su fase final. Si lo lograba, abriría a Valdés Iberia el camino internacional que había esperado toda mi vida. Dudé hasta que Mercedes me puso una mano en el hombro y sonrió. Ve, Ramiro, aún tengo tiempo. Ese trabajo no es solo por la empresa, también por la gente que depende de ti. No lo dejes por mí. Prometí volver pronto. Retiré una suma de dinero personal, exactamente 100.000 euros, y la transferí a Alejandro. Le dije: encárgate de todo. Esto es un asunto de familia, no de la empresa. Lleva a tu madre a Zúrich, no escatimes en nada para ella. Él me miró y asintió con una seriedad que me tranquilizó. No te preocupes, padre, yo me ocupo de todo. Le creí porque quería creerle. Durante los meses siguientes llamaba cada semana. Mercedes siempre hablaba con voz suave. Nuestro hijo está organizándolo todo. En cuanto vuelvas iremos. No sospeché nada. En mi mente, Alejandro seguía siendo aquel niño que me acompañaba a las obras y me preguntaba: «Papá, ¿a qué huele el petróleo?» «A futuro», le respondía. No me di cuenta de que, al crecer, había aprendido a disfrazar el olor de la mentira con perfumes caros. Y Gabriela, cada vez que aparecía en las redes, era una nueva fotografía. Un yate en Marbella, un vestido de Prada, una copa de champán Dom Periñón bajo el sol. Yo las veía por encima y pensaba: los jóvenes de hoy son distintos. Viven deprisa,
Pero algún día madurarán. No sabía que esas fotos estaban pagadas con mi dinero y con el dolor de la mujer que en casa aprendía a caminar de nuevo, paso a paso. Los empleados del chalet empezaron a murmurar. La señora Gabriela nunca va a la oficina, solo al spa y a las clínicas de belleza. Un día, mi antiguo chofer me llamó desde España y dijo en voz baja: «Don Ramiro, solo le cuento lo que veo. Algo no está bien. Alejandro nunca está en casa durante el día. Y ella gasta mucho, muchísimo». Yo lo desestimé, convencido de que exageraba. Seguí trabajando en el desierto, creyendo que hacía lo correcto. Cada noche, mientras las torres de perforación brillaban bajo la luna, pensaba en Mercedes, preparando su operación, y en el día en que volvería para llevarla a pasear por el Guadalquivir. No sabía entonces que lo único que tenía era una aspiradora nueva y una sonrisa forzada cada vez que el dolor le impedía mantenerse en pie. La herida en la cadera de Mercedes era visible, pero la verdadera herida, la que se abría en mi fe, seguía invisible. Aún no sangraba, pero en lo más hondo podía sentirla latir, esperando el corte preciso que la hiciera brotar por completo. Regresé a Madrid una tarde gris, cuando la llovizna empañaba los cristales del Paseo de la Castellana, 6 meses lejos de casa, y había imaginado este reencuentro cientos de veces. Mercedes sonriendo, Alejandro recibiéndome en la puerta, la familia reunida en torno a la mesa como siempre. Pero en cuanto crucé el umbral, supe que algo era distinto. El aire estaba denso. El silencio tan espeso que podía escucharse el tic-tac del reloj marcando el paso del tiempo. Mercedes me abrazó con dulzura, aunque su abrazo fue más débil que antes. Susurró: «Bienvenido a casa, viejo. Esta vez pareces más cansado». Sonreí, pero dentro de mí había una inquietud sin nombre. Esa noche, Alejandro y Gabriela organizaron una cena de bienvenida. La casa estaba llena de luz cálida. El aroma de la carne asada lo envolvía todo. El vino tinto se servía generosamente. Todo era perfecto, y sin embargo falso, como una obra de teatro montada a toda prisa. Alejandro hablaba más de lo habitual. Hacía bromas forzadas, reía con una risa que no llegaba a los ojos. Gabriela, sentada a su lado, llevaba un vestido de satén color perla, y me miraba con una mezcla de cortesía y precaución, como quien teme una explosión inminente. Mercedes, entre ambos, sonreía ante las trivialidades que llenaban la conversación. Yo esperaba el momento oportuno para hacer la pregunta que me había acompañado durante todo el vuelo de regreso. Cuando sirvieron el plato principal, lo hice con voz tranquila. «Entonces, ¿ya has fijado la fecha para la operación en Zúrich? ¿Qué dijo el doctor?» La mesa se sumió en un silencio repentino. Mercedes alzó la mirada genuinamente sorprendida. «¿Operación? ¿De qué hablas, Ramiro?» Fruncí el ceño. «La cirugía de cadera en Zúrich. Los 100.000 euros que envié a través de Alejandro, para que no tuvieras que esperar mi regreso desde los Emiratos». Mercedes sonrió débilmente, una sonrisa incómoda y triste. «Tu hijo me dijo que me habías enviado otro regalo, una aspiradora inteligente, ligera, muy práctica para que no tuviera que agacharme tanto. ¿Ves? Fue muy atento». Sus palabras cayeron sobre la mesa como una piedra en el agua. El sonido de su impacto resonó en mi mente, extendiéndose como un eco pesado. Miré a Alejandro. Tenía la cabeza baja. Bajo la mesa, su pulgar golpeaba nerviosamente la rodilla. Su antiguo gesto cuando estaba inquieto. Gabriela bebió un sorbo de vino, evitando mi mirada. No dije nada más. Asentí y continué comiendo en silencio.
Dentro de mí crecía una sensación extraña, familiar, como el olor de una fuga de petróleo, invisible, pero inconfundible. Lo había sentido antes, en el desierto, y sabía que una vez encendida la chispa, nada podía apagar el fuego. De pronto se oyó un motor en el garaje. La luz del comedor se reflejó en los cristales, dejando un destello blanco. Gabriela se levantó de golpe, exclamando con entusiasmo: «¡Llegó mi bebé nuevo!». Sacó las llaves de su bolso y presionó el botón. El bip del coche sonó como una burla. La puerta del garaje se abrió, y los faros iluminaron la carrocería blanca nacarada de un BMW By6 completamente nuevo. Gabriela giró hacia la mesa, radiante. «Es mi bebé nuevo. Todo el interior es de cuero italiano. Paquete deportivo completo». Alejandro me ayudó a elegirlo. Nadie dijo una palabra. Mercedes miró el coche. Luego me miró a mí, con los labios temblorosos. Dejé los cubiertos sobre el mantel. El sonido del metal contra la porcelana fue breve, pero tan frío como el acero. Miré uno por uno los rostros frente a mí. Mi hijo, mi nuera, mi esposa. La mujer que había confiado en ellos. No hacía falta que nadie explicara nada. El dinero destinado a la operación, el dinero nacido del amor y la responsabilidad, se había convertido en un objeto de lujo brillando en el garaje. Una humillación pura, silenciosa y helada como el cristal, recorrió la habitación. Solo dije una frase, lo bastante clara para que todos la oyeran. «Mañana, a las 10, los dos en mi despacho, con toda la documentación». Nadie respondió. Afuera, la luz del coche seguía colándose por la ventana, proyectándose sobre el mantel blanco como una mancha que ningún lavado podría borrar. La mañana siguiente, el cielo de Madrid estaba tan gris que parecía que toda la ciudad contenía la respiración, esperando una tormenta. Llegué a la oficina antes de lo habitual. No para preparar documentos, sino para calmarme. Mi despacho seguía igual que siempre. Paredes de madera de nogal. Una gran mesa. Una ventana que daba a los árboles centenarios del paseo. Había firmado cientos de contratos allí, negociado con hombres poderosos sin perder nunca la serenidad. Pero aquella mañana, el simple hecho de esperar a que mi hijo entrara por la puerta hacía que me temblaran ligeramente las manos. A las 10 en punto sonaron los golpes en la puerta. No dije nada, solo les indiqué que pasaran. Alejandro entró primero, visiblemente agotado. La camisa arrugada, la corbata floja, las ojeras profundas. Gabriela le seguía, envuelta en su habitual perfume caro, con un traje color crema y el bolso apretado contra el pecho, como si fuera un escudo. Se sentaron frente a mí, pero ninguno de los dos se atrevió a mirarme a los ojos. Hablé despacio, con voz grave. «¿Sabéis por qué os he citado aquí?». Alejandro tragó saliva e intentó recuperar su compostura. «Padre, puedo explicarlo. Usted nunca confía en mí, nunca. Solo quería demostrarle que soy capaz de manejar el dinero, como usted siempre ha hecho. No pretendía hacer nada malo». Lo miré directamente. «Manejar el dinero no significa apropiarse de él, Alejandro. Te confié esa responsabilidad por confianza, no para ponerte a prueba. ¿Y tu madre? Mientras tú controlabas, ¿cuánto tiempo siguió sufriendo? ¿6 meses?» Guardó silencio. Solo se escuchaba el tic-tac seco del reloj de pared. Gabriela habló por primera vez, con voz baja pero clara. «Don Ramiro, fue solo un uso temporal. La situación financiera en aquel momento era complicada. Pensábamos devolverlo. No imaginamos que fuera tan grave». Me giré hacia ella. «¿No grave? Una madre sufriendo en casa, mientras el dinero para su tratamiento está bajo las ruedas del BMW que duerme en vuestro garaje.
al que llamas tu bebé. ¿Sabes lo que significa grave, señora de la Vega? El rostro de Gabriela se endureció. En un instante vi que ya no había arrepentimiento en sus ojos, solo orgullo herido, cuidadosamente disimulado. Alejandro intervino apresuradamente. No le hable así. Ella no sabía todo. Yo soy el responsable. ¿Y cómo asumes esa responsabilidad? Pregunté con voz más fría. No dices la verdad, no devuelves el dinero, no pides perdón. Y aún así tienes el valor de culparme por no confiar en ti. ¿Sabes cuántos años me tomó lograr que la gente creyera en mi firma? Y tú has tardado 6 meses en destruir esa confianza. Alejandro bajó la cabeza. Sus manos se entrelazaron con fuerza. Vi una gota de sudor caerle por la muñeca. Gabriela, en cambio, seguía impecable. El tipo de persona que se preocupa más por cómo se ve que por lo que realmente es, incluso cuando la están desenmascarando. Abrí el cajón del escritorio, saqué un documento y lo coloqué frente a ellos. Esta es la copia de la transferencia. 100,000 euros enviados a tu cuenta personal el 15 de marzo. Motivo: la operación de tu madre. Te lo pregunto de nuevo. ¿Dónde está el dinero? Alejandro respondió en voz baja. Lo devolveré, padre, se lo prometo. No hoy, pero este mes. Lo interrumpí. No quiero promesas, quiero pruebas. El silencio volvió a llenar la habitación. Me levanté y caminé hasta la ventana. Las ramas desnudas se mecían con el viento. La luz de la mañana se reflejaba en la mesa como una hoja de cuchillo. Me volví hacia ellos y pronuncié, marcando cada palabra. Antes de las 5 de esta tarde, quiero en mi escritorio toda la documentación. Si no, transferiré el caso a los abogados y lo pondré en manos de las autoridades. No por el dinero, sino por el honor. He perdido muchas cosas en mi vida, pero no perderé mi dignidad por ti. Alejandro me miró, atónito. Gabriela arqueó una ceja, incrédula, como si no creyera que tuviera el valor de hacerlo. Tomé mi pluma y la coloqué cuidadosamente sobre la mesa. Te enseñé una cosa, Alejandro. Las decisiones importantes nunca se toman en un momento de ira. He esperado toda una noche. Ahora estoy completamente sereno. Nadie respondió. Les hice un gesto para que se marcharan. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé solo en aquel despacho inundado de luz, pero tan frío que sentí el hielo en los huesos. Sabía que la confrontación acababa de comenzar, y que lo que vendría después sería aún más brutal. Volví a la oficina esa misma tarde, antes de lo habitual. Sobre la mesa seguía el expediente de la mañana, intacto. El aire en la sala estaba denso, como si la misma madera guardara el olor de la traición. Intenté concentrarme en el trabajo, pero mi mente giraba en torno a una sola pregunta. ¿Qué habría pensado él al tomar el dinero de su madre? Quería creer que se trataba de un error pasajero, un desliz en la vida, no un abismo. El teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de Martín Segura, director financiero de Valdés Iberia, que llevaba más de 30 años trabajando conmigo. Su voz no sonó afable. «Don Ramiro, necesito verle urgentemente. Hay algo que concierne a Alejandro. Se me heló la sangre. Dime, Martín». Dije. Respiró hondo y continuó. Estamos compilando los datos para la auditoría trimestral y hay varios gastos que no podemos verificar. Nuevos contratos de consultoría firmados durante los 6 meses que usted estuvo fuera, por más de 4 millones de euros. Los beneficiarios son empresas muy extrañas. Me quedé sin aliento. ¿Extrañas en qué sentido? Pregunté. Que no tienen oficina, ni personal. Solo una cuenta bancaria,
Y la mayor parte de esos contratos los aprobó Alejandro con la excusa de expansión de mercado. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Sabe quién figura como titular de esas compañías? Indagué. Algunas pertenecen a parientes por parte de la esposa de Alejandro. Otra compañía, su voz se apagó, figura a nombre de Gabriela de la Vega. Me incorporé de golpe, agarrando con fuerza el filo de la mesa. La habitación pareció inclinarse. Empezó a llover contra los cristales. Se lo comunico porque esto excede la auditoría interna, añadió Martín. Si Hacienda lo detecta, lo considerarán precios de transferencia ficticios. No creo que Alejandro sea tan estúpido. Solo puede significar... Dejó la frase a medias, pero yo entendí lo que no dijo. Fraude deliberado. Le agradecí con la voz áspera. Bien hecho, Martín. No lo comentes con nadie, ni siquiera con contabilidad. Déjamelo a mí. Colgué, pero me quedé inmóvil. Por un instante escuché mi corazón latir, denso y lento. No cabía duda. Esto no era solo un asunto moral dentro de la familia. Era un delito económico, planificado. Gabriela no era simplemente beneficiaria. Era quien firmaba. Me acerqué a la ventana y contemplé la ciudad empapada. De pronto noté que temblaba. No por miedo, por rabia. Rabia por no haberlo visto antes. Rabia porque yo, que juré que mi empresa nunca sería arrastrada por un escándalo, había permitido que mi propio hijo convirtiera a la compañía en instrumento para blanquear dinero para su esposa. Me senté y marqué el número del despacho de mi abogado de toda la vida. Respondió en el segundo tono. Fernando Pizarro, mi abogado desde hacía 30 años. Ramiro, ¿cuánto tiempo sin saber de usted? ¿Todo bien en Abu Dhabi? Preguntó. No respondí a la cortesía. Hablé despacio, palabra por palabra. Fernando, te necesito ahora. Hay fraude en la empresa. Quiero que se active todo el aparato legal de inmediato. Sin encubrimiento. Sin demoras. Silencio al otro lado. Luego su voz contenida. ¿Estás seguro? Si esto implica a... Alejandro. Entonces, lo interrumpí con decisión. No habrá encubrimiento. Que caiga quien tenga que caer. Al otro lado escuché un suspiro profundo y el roce de papeles. De acuerdo, dijo Fernando con voz grave. Prepararé todo. Pero, Ramiro, sabes que esto no solo transformará la empresa, transformará a tu familia. Miré la foto familiar colgada en la pared. Mercedes, Lucía, Alejandro, Gabriela y yo, sonriendo con la luz del jardín trasero. Aquella imagen ahora me parecía una gran mentira. Lo sé, murmuré. Pero si callamos, perderemos algo más valioso que la familia. Perderemos el nombre Valdés. Colgué y permanecí en la penumbra que iba llenando el despacho. La lluvia arreciaba afuera. Comprendí que la verdadera tormenta acababa de comenzar. Y que esta vez no barrería solo la compañía, sino la ilusión de que la sangre protege del delito. Llamé a cada uno esa mañana. A Mercedes, a Lucía y a Ricardo, el marido de Lucía y además asesor legal independiente de la compañía. Fui breve. Necesitamos reunirnos. No por la familia, sino por la verdad. Nadie preguntó más. Todos entendieron. Nos sentamos en la sala de reuniones de la planta 20. Con las ventanas abiertas hacia el panorama de Madrid. Esa sala había visto negociaciones grandes, victorias y derrotas de Valdés Iberia, pero nunca había presenciado algo como aquello. Una especie de juicio no oficial en el que el acusado era mi propia sangre. Lucía abrió la carpeta con la documentación. Su voz temblaba, pero mantenía la profesionalidad. ¿Papá? He leído todo el material que envió Martín. Esto no es un error contable.
Es un esquema deliberado de transferencia. Usaron empresas pantalla a nombre de Gabriela para cobrar honorarios de consultoría. En total, 4.200.000 euros. Mercedes aspiró hondo y entrelazó las manos sobre el regazo. Oí su respiración contenida y vi las lágrimas rodar por sus mejillas. Cuando Lucía pronunció la nota fraude corporativo, ya no pudo más. Giró la cara. El hombro le tembló. Yo no la miré. Temía que si lo hacía me quebraría. Ricardo habló con la calma de un abogado acostumbrado a capear tormentas. Desde el punto de vista legal, esto encaja en un delito claro. Hay evidencias de transacciones, firmas y un beneficio directo. Si no denuncia, Valdés Iberia podría ser considerada cómplice por encubrimiento. Eso destruiría la reputación de la empresa y quizá el legado que ha construido. Asentí despacio. Lo sé. Lucía dejó los documentos sobre la mesa y me miró fijamente, con los ojos parecidos a los de mi esposa en su juventud, doloridos, pero firmes. ¿Qué piensa hacer, papá? Me puse en pie y caminé hacia la ventana. La vida seguía su curso allá abajo, como si el mundo fuera ajeno a mi tragedia. Dije sin volver la vista, haré lo único que sé que es correcto. El aire en la sala se volvió denso. Me giré, miré a cada uno y pronuncié, pausado y claro, cada punto. Primero, Alejandro queda despedido de inmediato de todos sus cargos en la empresa. Segundo, denunciaremos estos hechos ante la Fiscalía y la Comisión de Valores, sin excepciones. Tercero, todas las participaciones registradas a nombre de Alejandro y Gabriela en Valdés Iberia quedarán bloqueadas hasta la finalización de la investigación. Cuarto, deberán restituir la totalidad de los bienes apropiados, incluido el BMW y todo cuanto se haya adquirido con ese dinero. Silencio absoluto. En el pasillo se oían los pasos de los empleados. Miré la mesa, papeles, sellos, firmas, los símbolos del poder, que de pronto me parecieron vacíos. Mercedes secó sus lágrimas y dijo en voz baja, casi en un susurro, «Ramiro, es nuestro hijo». Respondí con voz serena pero firme. «Lo sé, y precisamente por eso debo actuar así. Si fuera un extraño, habría presentado la denuncia anoche». Lucía se acercó y posó la mano sobre mi hombro. «Te apoyo, papá. Si no defendemos los principios ahora, todo lo que nos enseñaste, ética, honor, honestidad, se convertirá en una falsedad». Apreté la mano de mi hija. La sentí temblar, pero cálida. En ese instante comprendí que no lo había perdido todo. Quedaba al menos alguien que entendía el valor del apellido Valdés. Ricardo recogió la documentación y dijo con resolución, «Prepararé el expediente legal esta misma tarde. ¿Desea que avisemos a Alejandro antes?» Negué con la cabeza. «No es necesario. Mañana, cuando reciba los papeles, comprenderá. A veces la lección final debe llegar sin aviso». No se habló más. Permanecimos en silencio, cada uno con sus pensamientos. Afuera, las nubes empezaron a abrirse y una luz débil iluminó la mesa. Miré aquella claridad y pensé, para sostener un hogar, a veces hay que aceptar cortar el pilar que uno mismo levantó. Y no hay dolor más grande que tener razón, y aún así, escuchar cómo el corazón sangra. Llegó a mi despacho aquella misma tarde, cuando la noticia de mi decisión de despedirlo y de la investigación ya se había difundido por la empresa. Oí la puerta abrirse de golpe y pasos apresurados sobre la madera. Al levantar la vista, lo vi de pie, el pelo revuelto, el rostro demacrado, los ojos llenos de pánico. Yo seguía sentado detrás de la mesa. La lámpara de escritorio proyectaba una luz amarillenta sobre el expediente frente a mí. Se acercó, apoyó las manos sobre la mesa y con la voz ronca dijo,
«Papá, no hagas esto. Soy tu sangre». Lo miré y por un instante no vi al hombre de 40 años, sino al niño que un día estuvo en el taller petrolero con las manos manchadas de resina, sonriendo porque por fin le habían dado su traje de protección. Ahora, ante mí, había un hombre perdido. Temblando entre el miedo y el arrepentimiento, susurré casi en un murmullo: «Justamente por eso, Alejandro, por ser mi sangre esto me duele más». Se dejó caer de rodillas, se cubrió la cabeza con las manos. «No quiero perderlo todo. Solo pensé que podría arreglármelas y devolverlo. No quería que mamá sufriera. No imaginé que llegara a esto». Lo escuché, pero en cada palabra noté una distancia que no era solo mentira, era la constancia de que aún no percibía la magnitud de sus actos. Respondí con voz serena, ni alta ni baja: «Hace tiempo que perdiste a tu madre, Alejandro. No porque haya muerto, sino porque la has hecho sufrir durante 6 meses, mientras el coche nuevo de tu mujer reluce en el garaje. Lo que hoy has perdido no es por mi mano. Te lo has ido arrebatando tú mismo, poco a poco». Me miró con los ojos húmedos, pero la mirada apagada, como quien se pierde. «¿Qué quieres de mí? ¿Quieres meterme en la cárcel?», preguntó. Respiré hondo, tomé la pluma, abrí el expediente y firmé. «No quiero nada, solo quiero hacer lo correcto». Esto dejó de ser asunto entre padre e hijo. Es una cuestión de justicia. Y no puedo enseñar al mundo que el fraude se perdona solo por llevar el apellido Valdés. Dejé la pluma. La tinta aún húmeda reflejaba la luz como un corte. Alejandro me observó mientras firmaba y se desplomó con un suspiro, como si el mundo entero se le viniera encima. Llamé a la asistente y pedí que registrara el expediente y que lo remitiera al juzgado mercantil. «Remite este expediente al juzgado mercantil y envía copia al departamento jurídico». No volví a mirar a mi hijo. Sentí el ruido de la puerta al cerrarse tras él, y supe que, a partir de ese momento, ya no formaba parte de Valdés Iberia. Gabriela abandonó la casa aquella misma tarde. Los empleados dijeron que no pronunció palabra. Se limitó a meter sus cosas en una maleta Louis Vuitton y subió al coche. Algunos la vieron en el aeropuerto de Barajas esa noche. Billete en clase business con destino a Ginebra. Nadie preguntó. Nadie la despidió. Yo tampoco. Cuando las autoridades citaron a Alejandro, no fui yo quien acudió. Dejé que el abogado de la compañía siguiera el procedimiento. Su reputación se desplomó antes de lo que imaginé. Los que le invitaban a fiestas ya no respondían al teléfono. Los amigos de las redes sociales se desvanecieron como arena. Solo quedaron titulares cortos en la prensa económica. «Hijo de los Valdés investigado por fraude económico». Aquella noche me quedé solo en la oficina. La luz seguía encendida, dibujando sobre los muebles de nogal las pequeñas marcas del tiempo. En la pared colgaba una foto antigua. Alejandro y yo en la inauguración de la planta en Sevilla. Ambos riendo, con la luz del sol sobre los cascos. Recuerdo haberle dicho aquel día: «Este es el primer paso para que heredéis nuestro legado». Ahora ese legado no era más que una pila de papeles manchados por la culpa sobre la mesa, y aquel niño había desaparecido en las sombras de su propia vanidad. Me senté, miré las luces parpadeantes de la ciudad y me pregunté: si ser padre significa proteger, ¿no será a veces permitir que tu hijo caiga la única forma de obligarle a aprender a levantarse? El viento nocturno se coló por la rendija y movió las cortinas. Apagué las luces, dejando solo el tenue resplandor de la lámpara sobre la foto antigua. El despacho quedó en silencio, roto solo por el leve golpeteo de mi bolígrafo contra la mesa.
el latido débil de un padre que ha llegado al extremo último del amor, donde cariño y disciplina se tornan indistinguibles. El tiempo pasó como si intentara borrar todas las heridas, pero hay cosas que, por más que los años se alarguen, solo se secan. Nunca sanan. Ya no recuerdo cuándo todo empezó a calmarse. Solo sé que una mañana, al entrar en mi despacho, noté que el olor a petróleo en el aire se había vuelto más ligero, más amable. Quizá ese fue el momento en que mi empresa comenzó a renacer. Después del escándalo, Valdés Iberia se convirtió en el centro de atención de los medios. Me llamaron el padre implacable pero íntegro, un título que nadie desearía. Pero no me importó. Solo sabía que debía hacer lo correcto. La investigación fue pública. Colaboramos con las autoridades, entregamos toda la documentación, y gracias a esa transparencia, la empresa no solo sobrevivió a la crisis, sino que recuperó el respeto. La gente comprendió que esta compañía, aunque llevara el nombre de una familia, no se inclinaba ante la sangre si esa sangre mancillaba el honor. Mercedes fue operada en Zúrich durante el otoño. La acompañé y permanecí a su lado 2 semanas. Cuando despertó de la anestesia, me tomó la mano y, con voz débil pero sonriente, murmuró: «Así que cumpliste tu palabra». Yo solo sonreí. En la luz tenue de la habitación, sus ojos aún conservaban esa claridad que siempre había guiado mi vida. Paz, pureza, ausencia de rencor. Nunca me preguntó por Alejandro. Nunca culpó a nadie. Tal vez el corazón de una madre sea más sabio que todas las leyes del mundo. Gabriela desapareció de Madrid. Nadie supo a dónde fue. Algunos decían que vivía en Ginebra, otros en Miami. No me interesó. Personas como ella suelen flotar hacia donde las arrastra el lujo que las define. Solo deseaba no volver a oír su nombre. Alejandro dejó la ciudad en silencio. El caso se cerró con un acuerdo: restitución completa de los bienes, prohibición de ocupar cargos directivos en el sector energético durante 10 años y una condena suspendida de 2. Hice todo lo posible por mitigar la pena, no por compasión, sino porque creo que un hombre solo cambia de verdad cuando se le da la oportunidad de levantarse. Tras el juicio, firmó el divorcio, vendió lo poco que le quedaba y se marchó de Madrid. Nadie supo de él hasta que un día, Martín, mi director financiero, me entregó un sobre. «El remitente es Alejandro Valdés», dijo, «desde Granada». Abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano, en papel amarillento. La letra algo inclinada, pero inconfundible. Era la suya. «Papá, he perdido todo, pero quizás por fin he encontrado algo. La verdad, ahora vivo de forma sencilla en Granada. Trabajo para una pequeña empresa de logística. Alquilo un apartamento modesto. Cada mañana camino junto al río Darro. Miro la Alhambra entre la niebla, y por primera vez me siento en paz. No tengo coches de lujo, ni un apellido que me abra puertas. Pero hay gente que me saluda por lo que hago, no por quién soy. Sé que no responderás, y tal vez no merezca tu perdón. Solo quiero que sepas que, si algún día pudiera empezar de nuevo, lo haría convirtiéndome en el hombre en el que tú alguna vez confiaste. Doblé la carta y la guardé en el cajón, justo debajo de la vieja foto de los dos en la planta petrolera de Sevilla. No respondí. El perdón no necesita palabras. Necesita tiempo. Y el tiempo, por fin, estaba haciendo su trabajo. Aquella noche abrí la ventana y miré la ciudad. El viento otoñal agitaba las hojas, trayendo el olor húmedo de la tierra y el soplo lejano del Mediterráneo. Pensé en todo lo perdido, los bienes, la reputación, mi hijo,
y comprendí que quizá lo único que quedaba era la parte más humana de mí. Las cenizas del orgullo pueden enfriarse, pero a veces, de ellas, vuelve a brotar una vida nueva. Y quizás, en algún lugar bajo el cielo de Granada, un hombre llamado Alejandro Valdés también está aprendiendo a empezar de nuevo. No con el legado de su padre, sino con la verdad de sí mismo. Un año después celebramos nuestro 50º aniversario de bodas en la pequeña casa de las afueras de Sevilla, esa donde Mercedes siempre decía que quería volver a escuchar el canto de los pájaros en lugar del ruido de los coches. La primavera andaluza era cálida y luminosa. El sol atravesaba los enrejados cubiertos de bugambillas moradas del porche. La fiesta fue sencilla, solo la familia, Lucía, Ricardo y nuestros 2 nietos, que corrían alrededor de la mesa, sus risas sonando como la música más suave que un anciano puede escuchar. No necesitaba más. Después de un año de tormentas, aquella calma era un regalo precioso. Mercedes se sentaba en el sillón junto a la ventana. Su pierna, ya recuperada de la operación, se movía despacio, pero sus ojos brillaban más que nunca. Vestía un sencillo vestido color beige. Sostenía una copa de Jerez y sonreía con ese gesto cansado pero en paz que tanto amaba. Lucía preparaba la cena, Ricardo abría el vino, y yo, como todo viejo satisfecho, me limitaba a mirar, a escuchar las voces queridas llenando la casa. Hay momentos en los que la felicidad es eso. Sentarse en medio de los tuyos sin necesidad de decir nada. Cuando todos íbamos a brindar, oímos el sonido de un coche deteniéndose frente al portón. Todos giraron la cabeza. Pensé que sería algún vecino que venía a felicitarnos, pero la puerta se abrió y vi a Alejandro entrar. Se quedó en el umbral, con una botella de vino antiguo en la mano. Tenía el cabello entrecano, el rostro más delgado, las marcas del sol y del viento dibujadas en su piel. Casi no lo reconocí. Ya no llevaba traje, ni reloj caro. Solo una camisa blanca y unos pantalones oscuros. En sus ojos no había miedo ni soberbia. Solo la mirada de un hombre que había atravesado el fuego y aprendido a mirar de frente sus cenizas. Nadie dijo nada durante unos segundos. Entonces Mercedes sonrió, con voz tan suave como la brisa. La casa está abierta para quien viene con el corazón limpio. Alejandro bajó la cabeza. Vi que se le humedecían los ojos y respondió en voz baja. «Gracias, mamá». Lucía se acercó y le puso una mano en el hombro. No hubo reproches, solo silencio. Pero un silencio de perdón, no de culpa. Nos sentamos todos alrededor de la mesa. Ricardo sirvió el vino, y yo miré mi copa. El rojo oscuro reflejaba la luz de las velas, como una vieja sangre aún cálida. Me levanté, sostuve el vaso, y observé uno por uno los rostros que me acompañaban, los que habían sobrevivido conmigo a la tormenta de la vida. Hablé despacio, dejando que cada palabra cayera sobre la madera como una piedra pequeña pero firme. Perdí un hijo que amaba el dinero, y recuperé a un hombre que aprendió lo que vale la dignidad. Nadie aplaudió. Nadie lloró. Solo el viento en el porche y las campanas lejanas de la iglesia, resonando lentamente en el aire. Alejandro alzó la vista. Sus ojos mezclaban gratitud y remordimiento, y asintió en silencio. Brindamos juntos. La copa de Mercedes chocó suavemente con la mía. Un sonido frágil, como si marcara el cierre de toda una vida. En ese instante comprendí que la verdadera victoria no consiste en conservarlo todo, sino en conservarse a uno mismo entre lo perdido. Afuera, el atardecer caía despacio sobre Sevilla. La luz dorada se posaba sobre la mesa, sobre mis cabellos grises, sobre los rostros que habían resistido tanto. Un ciclo se cerraba.
no con la gloria del vencedor, sino con la serenidad de quien ha mantenido sus principios en medio de la tragedia, y en el aire, impregnado del aroma a naranjas amargas del jardín, supe que, al fin, aquella casa estaba en paz. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz también importa.